Hola, saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Libo. Hoy voy a tejer la segunda parte de este vestido de corazones. Para empezar a tejer la parte de abajo, voy a separar las mangas. Aquí dejé 5 corazones para las mangas. Es uno, y aquí hay 2, son 3, y estos 2 son 5. Y aquí es donde voy a poner mi marca. Aquí estoy marcando para tejer lo que va a ser la parte de abajo. Y para el cuerpo dejé 2, 4 y 6 corazones. Y aquí es donde voy a poner mi marca. Quedaron igual. Son 2, 4 y 5 corazones. Y bien, aquí voy a empezar a tejer punto deslizado hasta llegar aquí al centro del abanico. Y bien, ahora sigo aquí. Voy a tejer un abanico. Empiezo con 3 cadenas. Un punto alto. Tengo 2 contando la cadena de inicio, 2 cadenitas, vuelvo a tejer 2 puntos altos, sigo con 2 cadenas, una y 2 cadenitas, y aquí voy a tejer 2 puntos altos en este primer punto. Aquí solo voy a tejer uno, y aquí en este punto alto voy a tejer 2. Tengo 5 puntos altos, voy a tejer una y 2 cadenitas y cuento 1, 2, y en la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenitas y aquí vuelvo a tejer 2 puntos altos en este punto alto de abajo. Sigo con un punto alto, vuelvo a tejer aquí 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas, y aquí vuelvo a tejer un abanico. Aquí no voy a hacer cadena, voy a pegar los 2 abanicos así.
sigo con 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer en este punto alto, vuelvo a tejer dos puntos altos, sigo con un punto alto, y continúo tejiendo aquí 2 puntos altos, sigo con 2 cadenas y aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, vuelvo a tejer 2 puntos altos, sigo con un punto alto, vuelvo a tejer 2 puntos altos, dos cadenas. Bien, y aquí donde voy a unir estos dos abanicos, y aquí sigo tejiendo un abanico, y así sin hacer cadena voy a tejer el abanico este, bien, así quedó ya separada esta manga. Aquí vuelvo a tejer 2 cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo aquí, 2 puntos altos, sigo con un punto alto, vuelvo a tejer 2, sigo con 2 cadenas y bien, voy a adelantar a tejer un poco hasta llegar aquí donde voy a unir otra vez las mangas, donde las voy a unir y a separar. Y bien, aquí llegué donde voy a unir y a la vez voy a separar las mangas. Voy a tejer un abanico, y aquí voy a tejer el siguiente abanico.
sin hacer cadena voy a tejer el siguiente abanico, así. Bien, así quedaron unidas las mangas. Voy a terminar de tejer esta parte que me falta y regreso. Aquí terminé de tejer mi vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, así, y voy a tejer un punto deslizado hasta llegar al centro del abanico. Y bien, voy a mostrar cómo quedó. Y bien, voy a seguir con la siguiente vuelta. En esta vuelta empiezo con 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenitas son un punto alto y 2 cadenitas son para separar. Y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas, y voy a tejer aquí un punto alto, 2, y aquí en el centro voy a tejer 2 puntos altos para tener 6 en esta parte. Tengo 3, 4, 5 y 6. Sigo con 2 cadenas, y aquí voy a tejer un punto alto, 1 y 2 cadenas, vuelvo a tejer aquí un punto alto, así, 2 cadenas, vuelvo a tejer un punto alto, 2, y aquí en este punto alto del centro voy a tejer 2 en el mismo punto alto, tengo 2, 4, 5 y 6. Vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas, y aquí vuelvo a tejer un punto alto, 1 y 2 cadenitas, un punto alto, aquí sin hacer cadena vuelvo a tejer un punto alto, 1 y 2 cadenitas, vuelvo a tejer aquí mismo un punto alto, sigo con 1 y 2 cadenitas,
vuelvo a tejer aquí, 1, 2, aquí voy a tejer 2 puntos altos en este punto alto, 3, 4, 5 y 6. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar aquí con punto deslizado. Así. Muestro cómo va quedando. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta. Voy a tejer un punto deslizado al centro. Y ahora sigo con 3 cadenas, 2 cadenas para separar. Y aquí voy a tejer punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, y aquí voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas, y aquí en el centro voy a tejer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Vuelvo a tejer 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas. Vuelvo a tejer aquí punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1 y 2 cadenitas, y aquí voy a tejer un punto alto. Aquí voy a tejer una cadenita y vuelvo a tejer aquí un punto alto. Así. Sigo con 1 y 2 cadenitas y sigo tejiendo aquí punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas, 1, 2 cadenitas, y aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, y en el centro voy a tejer 2 puntos altos. Dos cadenas y vuelvo a tejer aquí un punto alto. Sigo con 2 cadenas y aquí voy a volver a tejer punto alto sobre punto alto.
Y bien, así como ya tejí esta parte, voy a tejer toda la vuelta. La termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Así. Muestro cómo quedó. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta. Voy a tejer aquí un punto bajo. Así. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí voy a tejer otra vez punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas, y aquí en este espacio, en el centro, voy a tejer un abanico. Sin hacer cadena, vuelvo a tejer aquí el siguiente abanico. Sigo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenitas, perdón, sigo con 3 cadenitas y voy a pegar aquí con punto bajo. Es lo mismo que ya tejí aquí en esta parte, 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y vuelvo a tejer aquí punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Dos cadenitas aquí. Sin hacer cadena, vuelvo a tejer aquí un abanico.
Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Y bien, ahora sigo con la siguiente vuelta. Voy a tejer aquí punto deslizado en toda la cadenita. Ahora sigo con 3 cadenas y voy a tejer aquí punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas, una y 2 cadenas, y aquí voy a tejer un abanico sobre abanico. Sigo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vuelvo a tejer el siguiente abanico. Dos cadenas, vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Y bien, aquí no voy a hacer cadena, aquí voy a unir el corazón. Voy a tejer aquí en el siguiente punto alto. Y bien, así ya quedó unido. Sigo con 2 cadenas, una y 2 cadenas. Vuelvo a tejer aquí un abanico. Cinco cadenas, vuelvo a tejer aquí un abanico. Dos cadenas,
Vuelvo a tejer aquí, punto alto sobre punto alto. Y bien, aquí vuelvo a unir el corazón. Voy a tejer punto alto sobre punto alto. Y bien, voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Les muestro cómo va quedando. Sigo con la siguiente vuelta. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Así. Sigo con 2 cadenitas, 1 y 2. Y aquí voy a tejer un abanico. Dos cadenitas, cuento 1, 2 y a la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenas, vuelvo a tejer un abanico. Dos cadenas y aquí vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto. Aquí en el centro voy a hacer una disminución. Y bien, aquí llegué donde voy a hacer la disminución. Voy a tejer estos dos puntos altos sin terminar y los voy a cerrar juntos. Y ahora sí, voy a pasar mi hilo por las cadenitas para cerrar. Y así ya quité un punto alto.
Al final de la vuelta aquí voy a quitar un punto alto para que quede la misma cantidad de aquí, la misma cantidad de puntos altos. Sigo con 2 cadenitas y vuelvo a tejer un abanico. Sigo con 2 cadenas y cuento 1, 2 y a la tercera cadena voy a tejer un punto alto, lo mismo que hice aquí, 2 cadenas, vuelvo a tejer aquí un abanico, dos cadenas y aquí voy a volver a hacer lo mismo que ya hice aquí. Voy a tejer punto alto sobre punto alto y en el centro voy a hacer una disminución. Aquí voy a tejer 2 puntos altos sin terminar, de 1 y 2 sacadas, vuelvo a tejer el siguiente, 1 y 2 sacadas y aquí voy a cerrar. Así paso mi hilo en estas cadenitas y así ya quité un punto alto, ya hice una disminución. Y bien, voy a tejer así como ya tejí toda esta parte, toda la vuelta y regreso. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Aquí voy a hacer la disminución. Voy a tejer aquí un punto alto sin terminar de 1 y 2 sacadas. Dejo este punto alto y pego en el siguiente, así. Aquí voy a pasar mi hilo por las cadenitas y bien, así ya quedó un punto menos, un punto alto menos. Muestro un poco cómo va quedando. Y bien, y ahora sigo con la siguiente vuelta. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Aquí voy a quitar un punto alto de cada orilla, de esta y esta voy a dejar un punto alto. Aquí voy a hacer disminuciones, ya lo que sigue del corazón. Hago 2 cadenitas, vuelvo a repetir, ya dejé un punto alto sin tejer y voy a tejer aquí un abanico. Hago 2 cadenitas para el abanico, 2 puntos altos, sigo con 1 y 2 cadenitas y aquí en este punto alto voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y vuelvo a tejer un punto alto, así. Sigo con 1 y 2 cadenitas
y vuelvo a tejer aquí el siguiente abanico. Sigo con 2 cadenas. Y aquí voy a dejar otra vez un punto alto sin tejer y pego en el siguiente. Dos cadenas y aquí vuelvo a dejar otro punto alto sin tejer. Sigo con un abanico. Dos cadenas, vuelvo a tejer aquí en este punto alto, tejo un punto alto, 2 cadenas y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto, así. Sigo con una y 2 cadenitas, vuelvo a tejer un abanico. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Y ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Y sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Sigo con 2 cadenas, dejo un punto alto sin tejer y aquí vuelvo a hacer un abanico. Sigo con 2 cadenas y aquí en este punto alto voy a tejer 2 puntos altos. Sigo con 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en este siguiente punto alto voy a volver a tejer 2 puntos altos. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer un abanico aquí. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí. Voy a volver a dejar un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente.
sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer aquí un abanico, dos cadenas y vuelvo a tejer aquí 2 puntos altos, sigo con 5 cadenas, 1 2 3 4 y 5 y vuelvo a tejer aquí en el siguiente punto alto, voy a tejer 2 puntos altos, sigo con 2 cadenas, vuelvo a tejer un abanico, y bien, así como ya tejí esta parte, voy a tejer toda la vuelta, la termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta, voy a cerrar con punto deslizado, cierro en esta cadenita y ahora sigo con 3 cadenitas, 1 2 y 3 cadenitas, sigo tejiendo punto alto sobre punto alto, tejo 2 cadenas y aquí vuelvo a dejar un punto alto sin tejer, sigo con un abanico, sigo con 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer un punto alto, siguiente punto alto, 2 cadenas y aquí voy a contar 1 2 y a la tercera cadena voy a tejer un punto alto, dos cadenas y aquí vuelvo a tejer un punto alto, siguiente punto alto, dos cadenas, vuelvo a tejer un abanico, sigo con dos cadenitas y aquí dejo un punto alto sin tejer y voy a tejer en el siguiente, sigo con dos cadenitas
y aquí vuelvo a tejer un abanico. Sigo con 2 cadenas y aquí voy a volver a tejer un punto alto en cada punto de abajo. Tengo un punto alto y 2. Sigo con 2 cadenas, cuento 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer un punto alto, siguiente punto alto, 2 cadenas, vuelvo a tejer aquí un abanico, y bien, así voy a tejer toda esta vuelta y regreso. Bien, aquí terminé de tejer una vuelta más. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Quedó. Ahora muestro un poco. Bien, sigo con la vuelta. Voy a tejer aquí 1, 2 y 3 cadenitas y aquí voy a tejer solo un punto alto. Voy a dejar uno, hago 2 cadenitas y vuelvo a tejer aquí un abanico. Sigo con 2 cadenas y aquí en este punto alto voy a tejer 2, 1 y 2. Aquí solo voy a tejer 1, sigo con 2 cadenitas y aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y vuelvo a tejer un punto alto en el mismo lugar, así. Sigo con 2 cadenas y aquí voy a tejer un punto alto y en este punto alto vuelvo a tejer 2. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer un abanico. Dos cadenas, vuelvo a dejar un punto alto y voy a tejer en el siguiente. Sigo con 2 cadenas y vuelvo a tejer un abanico.
2 cadenas, y aquí en este punto alto vuelvo a tejer 2, y aquí solo voy a tejer un punto alto, así, 2 cadenas, y aquí en este punto alto voy a tejer 1, 2 cadenas y vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y aquí vuelvo a tejer 2, 2 cadenas y sigo con un abanico. Y bien, así como ya tejí esta parte, voy a tejer toda la vuelta. La termino de tejer y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado, así. Y ahora sigo con una cadena, y aquí mismo en este punto alto voy a tejer un punto bajo, así. Y ahora sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas. Vuelvo a tejer aquí un abanico, sigo con 2 cadenas, y aquí voy a tejer un punto alto. En el centro voy a tejer 2, y aquí solo voy a tejer un punto alto. Tengo 4, cuento 1 y 2 cadenitas, y aquí en este punto alto voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, y en el centro de aquí vuelvo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, y vuelvo a tejer aquí en este punto alto, vuelvo a tejer un punto alto, así. Sigo con 2 cadenas, vuelvo a tejer un punto alto, y aquí en este punto alto del centro vuelvo a tejer 2, y aquí solo un punto alto. Tengo 4 puntos altos, 1 y 2 cadenitas, vuelvo a tejer un abanico, dos cadenitas aquí, y aquí termino de tejer mi abanico. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y las vuelvo a pegar aquí en este punto alto del centro, así. Sigo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, y vuelvo a tejer aquí un abanico.
una y dos cadenitas y vuelvo a tejer aquí un punto alto. En el centro voy a tejer 2, sigo con el último punto alto, tengo 4, una y dos cadenitas y aquí en este punto alto voy a tejer uno más, 2 cadenas y aquí en el centro voy a tejer 2 puntos altos, dos cadenas y vuelvo a tejer aquí un punto alto sobre punto alto, así. Sigo con 2 cadenitas, vuelvo a tejer aquí lo mismo, un punto alto, en el centro voy a tejer 2, sigo con un punto alto, 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer un abanico. Sigo con 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas y las voy a pegar aquí con punto bajo, 1, 2 y 3 cadenitas y aquí vuelvo a tejer un abanico. Y bien, voy a terminar toda esta vuelta y regreso. Y bien, aquí terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí con punto deslizado. Y con esta vuelta terminé de grabar la segunda parte de este vestido de corazones, que espero les guste y lo puedan realizar. Y si Dios nos presta vida, los espero en el próximo video.